Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están esos estómagos? ¿Cómo está esa garganta? Ya con Ariel vemos cómo está, pero ¿cómo está todo? Anoche paseando por las calles se olía los distintos perfumes de los hogares, desde asados, pescado, salsas de todo tipo. Vamos, el que tuviera hambre solamente con pasearse ya se alimentaba con el aire que había. Bueno, me alegro verles. Esperemos que los hermanos que no han venido pues estén haciendo algo útil, algo bueno, incluso quizás hasta descansando. Vamos a la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar con unas palabras de reflexión, porque es una realidad. Cuando comenzamos a leer la Biblia y nos paseamos por los versículos, por los capítulos, por los libros enteros, hay algo que observamos inmediatamente, y es la gran sabiduría de nuestro Señor. Nuestro Dios no ha puesto una palabra por ponerla. Nuestro Dios no habla por hablar. Nuestro Dios no dice las cosas por decirlas. Hay un gran propósito en todo lo que hace y dice nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay un gran propósito en todo lo que nuestro Señor nos dice. De hecho, el título de la predicación de hoy es La profunda sabiduría de nuestro Padre Celestial. Y cuando llegamos a esos libros proféticos, comenzando incluso desde el mismo Génesis, comenzamos a ver que hay un plan. Comenzamos a ver que Dios está tratando de explicar a la humanidad desde un principio que quiere tener un trato personal con la humanidad. Comenzó con Adán y Eva, tuvieron sus errores y todos hemos estado pagando la consecuencia hasta que hemos conocido a Jesús el Salvador. Pero en ninguna parte hay una mayor evidencia de la sabiduría de Dios que en su plan de redención. Fue completamente meditado hasta el extremo. Nada se le escapó a nuestro Dios. Y cuando nosotros necesitamos confianza en los planes de Dios que tiene Dios para cada uno de nosotros, en los planes de Dios que tiene para nosotros como familia, en los planes que tiene Dios para nosotros como congregación, el hecho de tener en cuenta que su obra es perfecta, eso nos da paz. Porque estamos contando con un Dios, primero, que es cercano, que no nos abandona, un Dios lleno de amor y misericordia que lo mostró mandando a su Hijo Jesús a la cruz, y un Dios que siempre nos acompaña en la persona del Espíritu Santo. Está en medio nuestro en todo momento. Y las Escrituras, por ejemplo, nos afirman claramente cómo cada detalle de la llegada del Mesías fue sabia y meticulosamente pensado, meditado y cumplido por Dios. Todo lo que dijo lo cumplió a rajatabla. Nada de lo que dijo dejó de cumplirse acerca de la salvación. Y el saber que Dios guía nuestras vidas cuando las ponemos en sus manos, que Dios está en medio nuestro y elige lo mejor para nosotros es, hermanos, tenemos que decirlo, es una gran fuente de consuelo y de paz para nuestra vida. Aquellas tormentas del pasado cuando estábamos sin Jesús en nuestra vida, aquellos momentos de incertidumbre, de tristeza, de angustia, de no tener una palabra sabia de confianza en nuestra vida, nos tenía trastornados. Pero ahora la palabra de Dios nos marca el futuro. No solamente nos mostró el pasado, nos está mostrando el presente, pero también nos marca, hermanos, acerca de un futuro glorioso en las manos de Dios. Tenemos que tener confianza en el Señor. Y el Señor siempre va a producir el mejor resultado para nuestra vida. A veces simplemente pensamos, bueno, me basta con que lleguemos a esto. Me basta con que consiga esto. Me basta con que cambie esto. Me basta con que produzcas esto. Pero es que el Señor no actúa así, porque el Señor te va a dar lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Va a producir siempre el mejor resultado. En el momento adecuado, como Él quiere, en la manera que Él quiere y de la manera apropiada. ¿Y para qué? Para lograr sus propósitos. Para que sus propósitos se cumplan
No solamente para nosotros, sino también para toda la humanidad. Para que todos los detalles que aún quedan por cumplirse de la palabra de Dios se cumplan tarde o temprano. La sabiduría absoluta de nuestro Dios en nuestras vidas se pone de relieve cuando nosotros leemos allí en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la sabiduría de Dios está a la vista. Y Romanos 11:33, que es nuestro versículo central de hoy, lo resume así. Qué grande, Romanos 11:33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y tenemos que darle la razón al Señor cuando vemos que tuvo mucha sabiduría para que nosotros hoy pudiéramos cumplir, hermanos, con la Navidad, ver la Navidad en nuestras vidas. Y la hemos dicho, lo hemos visto, en la eternidad pasada Dios fue sabio, Él planeó un camino para que el hombre, toda la raza humana, no perezca, sino que tenga vida eterna. Y tienen que tomar decisiones. Dios les muestra los planes, Dios les muestra las razones, Dios les muestra los por qué, Dios les explica incluso lo que puede suceder si no lo haces. Dios no oculta nada a su pueblo y tampoco oculta todas las cosas a la humanidad, porque es un Dios de misericordia, de perdón. Y para apreciar los profundos y muchas veces incomprensibles caminos de Dios, no necesitamos mirar, hermanos, más allá de los acontecimientos, de los relatos de la Navidad en los evangelios, cuando su Hijo vino a la tierra. Y allí convergieron muchas cosas que solo nuestro Padre amado pudo realizar. Por ejemplo, el tiempo de Dios. Allí en Gálatas 4, versos 4 y 5, se nos dice lo siguiente. Gálatas 4, 4 y 5. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, ¿a fin de qué? A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Yo he sido estudiante en la Universidad de Historia. Y allí se nos enseñaba acerca de todas las grandes naciones, de los grandes imperios que hubieron en los tiempos atrás, acerca de todos ellos, pero también se nos habló incluso de sus caídas. A lo largo de la historia, los imperios nacen, se desarrollan y se destruyen. Cada uno tiene sus propios logros, cada uno tiene sus propias contribuciones a la civilización, como los egipcios, los asirios, los babilonios, los medopersas, los persas y también los griegos. Pero el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, eligió un momento de la historia, no de aquellos momentos, sino que eligió un momento de la historia, la del Imperio Romano, para que su Hijo viniera aquí a la tierra. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tuvo que haber sido ese momento? No pudo haber sido en el momento de los griegos, que eran una civilización súper poderosa y súper sabia. No, fue en la de los romanos. Y hay una serie de circunstancias que son muy claras, como por ejemplo que había un solo idioma en el mundo conocido, en el mundo romano. Ya el mundo romano había desarrollado una red viaria que hacía capaz llegar desde España hasta el centro de Europa, llegar hasta Israel. ¿Por qué? Porque los romanos trabajaban así. Todo su imperio estaba conectado a través de vías. Todos los carros de comercio llegaban de un lado a otro inmediatamente. Y luego estaba el idioma. Se hablaba el griego. El antiguo griego se hablaba también en el mundo de la época romana, aparte del latín. Entonces había algo muy importante. Dios mandó a su Hijo en un momento tan bueno, que cuando el Evangelio se fuera a desarrollar, ya tendría carreteras para ir para todos lados. Habría un mismo idioma. Dios hace las cosas de forma perfecta. ¿Cuántos están conmigo? Dios lo hace de forma perfecta. Eligió la época del Imperio Romano por algo.
Este era el tiempo predeterminado, no otro, para que todos los eventos sucedieran tal como Él los estaba planeando, como los había planeado. Y algunos dirán, la vida de Jesús comenzó con un nacimiento. Pues no, ni mucho menos. El Hijo de Dios existía desde siempre. Pero cuando ocurrió lo que se llama la encarnación, ocurrió algo, y es que su deidad, la divinidad de Dios, se unió a la carne humana. Hubo algo importantísimo allí. Durante tanto tiempo, nuestro Dios había estado tratando de comunicarse con el ser humano a través de profetas, a través de profetas, continuamente, a través de eventos en la atmósfera, en los cielos. Dios siempre quiso tratar, pero el hombre siempre cayó. Pareciera que no entendía lo que Dios quería decirle. Y tuvo que humanarse en la persona de Jesús para que le pudieran comprender. Yo creo que esto es la máxima expresión de la sabiduría. Dios acercándose a nosotros como personas para que pudiéramos entender su idioma, su forma de ver las cosas, para que pudiéramos entender acerca de su reino, acerca de las cosas que iban a venir. Muchos hermanos esperaban otro tipo de Mesías. Algunos esperaban la llegada del Mesías, pero muchos no. Ya todo el mundo estaba medio aislado de la fe judía. Ahora se vivía una liturgia judía, se vivía una experiencia religiosa en la que había que hacer y luego volver a hacer más cosas, porque si no, no eras persona en el mundo judío. Muchos esperaban la llegada del Mesías, pero muchos no. Y ciertamente no todos esperaban que viniera como un bebé. Muchos esperaban que viniera con su caballo blanco, con una gran espada, como un gran militar que los liberara de la dominación romana. Pero vemos también, hermanos, la mano de Dios, la sabiduría de Dios en el lugar del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Cientos de años antes, unos 700 años antes, Miqueas, un profeta, profetizó acerca de la elección. Dios quiso, Dios vio como bueno, Dios quiso exactamente elegir un lugar para que naciera el Mesías. Podía haber nacido en Roma, en París, en Berlín, en Madrid, en Caracas, en cualquier sitio de esto. Pero no, eligió un sitio específico. Y allí en Miqueas 5:2 podemos ver el lugar. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Eres solo una pequeña aldea. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad, expresó el profeta. Vemos que Dios no utilizó, ni usó, ni quiso elegir una ciudad impresionante como escenario del nacimiento de su hijo, sino de un pueblo de poca importancia. Ahora, para los estudiantes del seminario, el nombre de Belén en español, a primera instancia no nos dice nada, sino que es el nombre de un pueblo, como Tacoronte, Los Silos, La Esperanza e incluso La Laguna. Belén. ¿Qué tiene de especial Belén? En español no tiene sino un nombre, es un nombre, Belén. E incluso se llama a muchas mujeres Belén. Pero hermanos, cuando lo entendemos en el concepto original del hebreo, la palabra Belén, Betlehem, va mucho más allá de un simple pueblo. Significa casa de pan. Y así nos vamos a dar cuenta de que es un lugar apropiado. ¿Para quién? Apropiado para el nacimiento de aquel que dijo allí en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Betlehem, ciudad, pueblo de pan, lugar de pan. Ahí nació aquel que se denominó a sí mismo, yo soy el pan de vida. A Dios no se le escapa ningún detalle. Algunos podrían decir, pero pastor, chacho, José y María no estaban viviendo en Nazaret. ¿Es verdad?
Es verdad, claro que sí. Pero el hecho de que María y José estuvieran en Nazaret no fue obstáculo ninguno para el plan de Dios. Y ahora quiero que digas conmigo, hermano, los planes de Dios se cumplen. Los planes de Dios se cumplen. Aleluya. Tanto fue así que el emperador romano César Augusto no se le ocurrió otra cosa sino que levantar un censo, exigiendo a que todo ser humano que vivía en Israel se empadronara en el lugar de origen. Y entonces allí María y José y el burrito salieron de Nazaret y tuvieron que viajar a Betlehem, a Belén. ¿Por qué? Porque eran descendientes de David, según se nos dice allí en Lucas capítulo 2. ¿Cuántos han leído el Evangelio de Lucas que les mandé que leyeran? Yo, un montón de manos. Aleluya. Cuando les mando algo quiero que lo lean, porque está convenido con el sermón de hoy, ¿vale? Lean cuando les digo algo. Entonces, puede que en ese momento los dirigentes de Roma, el César y sus diputados del Congreso romano, pues pensaran, somos los reyes de la humanidad, somos los reyes del mundo, somos capaces hasta de movilizar a pueblos enteros para que vayan a apuntarse aquí, para que vayan a apuntarse allá. Somos grandes, somos poderosos, pero puede que pensaran eso los dirigentes, que podían gobernar sobre todas las cosas. Pero el Señor nuestro Dios se sirvió de ellos para cumplir su plan de que el Mesías naciera en Betlehem, en Belén, la ciudad de David, cumpliéndose así la profecía de que nacería en la pequeña ciudad de Belén. A Dios no se le escapa ningún plan. Por mucho emperador que sea, por mucha emperatriz que sea, tú no gobiernas, gobierna Dios. Dios es soberano siempre. Dios es soberano siempre. Pero también la sabiduría de Dios la podemos ver en el anunciamiento del nacimiento. Y si ustedes recuerdan bien, cuando nacieron los hijos, las hijas de los reyes de España, se anunció hasta en todos lados, se anunció. Cualquier periódico, cualquier revista El Corazón, cualquier revista del Hígado, cualquier revista, cualquier tipo de revista, se anunciaba que había nacido Pepita o Luisita. Yo ni me acuerdo de los nombres, que Dios me perdone. ¿Se acuerdan los nombres de las princesas? Leonor y Sofía. Que Dios las bendiga, las guarde, les dé mucha vida y que conozcan al Salvador. Entonces, hermanos, vemos que se hizo con pompa por todos lados. Desde Roma incluso le dieron la bendición, exactamente de todos lados. Suelen ser anunciados, hermanos, de una forma grandísima. Y entonces, hermanos, para autentificar el nacimiento del Mesías, para autentificar el mensaje de que vendría el Mesías pronto, Dios envió a un ángel del cielo. No envió a un pastor, no envió a un presidente de gobierno, no envió a nadie, sino a un ángel del cielo. Pero en lugar de proclamar el nacimiento a las multitudes, o colocarlo en la revista El Corazón, envió al ángel a un grupito de pastores que estaban allí en el campo. Y al hacer aquello, miren lo que estaba ocurriendo. Al hacer aquello, Dios estaba identificando, asemejando a su Hijo con estos hombres humildes. Porque Jesús se convertiría ¿en quién? En el buen pastor que conduce a la gente a la salvación. Primero se acercó a gente humilde, a unos pastores que no eran doctos en nada, pero conocía a Dios el corazón de los pastores. Conocía a Dios el hecho de que cuando una oveja se cae por un barranco, deja unas pocas y va a buscarlas. Luego nuestro Señor Jesús se convertiría en el gran pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Nuestro Señor de nuevo estaba mezclando la divinidad con la humanidad para que todos conocieran la verdad a través de sus palabras. Y en respuesta a aquello, ¿qué ocurrió?
Bueno, pues los pastores se apresuraron a llegar hasta donde estaba aquel bebé llamado Jesús y luego de una forma muy agradecida dieron a conocer a todos sus conocidos, a toda su gente, lo que había dicho el ángel y cómo habían visto al Salvador recién nacido. A Dios no se le escapa ningún detalle. Quizás tú puedes estar pensando que tu vida hay algo que se escapa de las manos de Dios, que Dios no entiende ni comprende, porque no ves cómo Dios se mueve. Pero Dios tiene cada detalle de tu vida en sus manos. Espera el momento, no esperes que sea como tú quieras. Deja que Dios obre de la mejor manera y verás grandes cosas y podrás testificar grandes cosas en tu vida. Pero también, hermanos, la sabiduría de Dios la vemos en lo que se llama la encarnación. No es Doña Encarnación, la encarnación. Y todos sabemos que su nacimiento fue como el de un bebé humano normal, pero lo que es la preñez o la concepción fue milagrosa porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, tal como nos dice Lucas 1, del 26 al 35. Y todos sabemos, hermanos, que el Hijo Eterno de Dios no tiene ni principio ni fin, pero se convirtió en ser humano sin renunciar a su deidad. Sin renunciar a su deidad. Para ser el Salvador debía de tener la perfección de Dios, pero también tenía que tener o ser humano. ¿Para qué? Para poder identificarse con nosotros, con los hombres, con las mujeres, y para poder morir por sus pecados. Porque la encarnación fue la única forma, repito, fue la única forma de llevar a cabo el plan perfecto, la redención de Dios, la salvación de Dios, a través de Dios aquí hecho carne entre nosotros. Tuvo que nacer, tuvo que crecer, tuvo que ministrar a otros, preparar a otros y también tuvo que sufrir la muerte en la cruz del Calvario. Y a través de esa muerte vino la redención a nuestra vida cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Fue el plan perfecto de Dios, fue la sabiduría de nuestro Dios. Pero incluso nuestro Dios se fija en detalles que a lo mejor no nos fijamos nosotros, sobre todo los hombres. También vemos la sabiduría de Dios en el entorno del nacimiento de Jesús. No nació en un palacio, no nació ni siquiera en una posada, y ya que era el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo, como nos dice Juan 99, era apropiado que naciera en un lugar utilizado por el ganado, por las ovejas. Vino al mundo sin riquezas ni protagonismo, porque los caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos iguales. Hay momentos, hermanos, en que podemos perder de vista o dejar de sentir al Espíritu Santo de Dios en ciertas ocasiones. Quizás podamos ver a una persona entrar por aquí vestida de harapos y ver, según nuestro pensamiento, a un miserable. ¿Qué hará aquí? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué estará así? Pero quizás Dios lo ve como un príncipe para él. Y ha venido a nuestra congregación en ese día para recibir salvación y quizás mañana se convierta en un gran predicador, no lo sabemos. La sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. A veces no somos capaces, hermanos, de agradecer algo como un vaso de agua. O no somos capaces de reconocer un hecho realizado por otro hermano, por otra hermana, por la familia, y lo damos como hecho porque tiene que ser así. Pero cuando nuestro Dios obra, hay cambio. Cuando nuestro Dios obra, hay milagros. Cuando nuestro Dios obra, hay transformación. Y es lo que hace nuestro Dios. Quizás aquel lugar tan sucio, ni siquiera una posada, era un lugar donde estaban los animales, no era el lugar más digno para que naciera el Hijo de Dios. Pero Dios, hermano y hermana, vemos en ello que el pesebre, aquel lugar donde están los animales, es una proclamación clara y rotunda de que Dios Hijo vino en humildad. ¿Para qué? Para ser nuestro Salvador. No vino como rey, no vino como conquistador,
no vino como un gran religioso, sino que vino como un niño, un ser humano normal y corriente, pero que era el Hijo de Dios. Ahora, también tenemos que fijarnos en su nombre. El nombre Jesús era muy común en aquella época. Jesús, yo tengo un tío abuelo que se llama Jesús, tengo un tío que se llama Jesús. Jesús, ¿qué nos dice en español Jesús? Jesús, Paco, Luis, Antonio, Jesús. Pero hermano, cuando lo leemos en hebreo también, Yeshua, se nos abren las puertas de entendimiento porque podemos ver lo que significa. Y nos da a entender de una forma poderosa qué representa ese nombre para nosotros. Allí significa el Señor es libertador, o Jehová es libertador, o Jehová liberta. Y eso es exactamente lo que el Mesías hizo, liberar. Por eso tuvo el nombre de Jesús, no le pusieron cualquier nombre, como me pusieron a mí Francisco. Yo soy Francisco José. Francisco José, pues me lo pusieron así, no tengo ni idea por qué, creo que nací en ese día de algo, pero no hubo intencionalidad. Yo, por ejemplo, a mi hijo Levi le puse su nombre con intencionalidad, al igual que a Daniel, su hermano, porque para nosotros tenía un significado muy importante. Levi significa unido a, y veo que es un hombre que está unido a su esposa, a su hija, pero está muy unido a la familia y está muy unido a la iglesia. Daniel significa Dios es mi juez. Dios, mi hijo Daniel está pasando una serie de problemas y sé que Dios va a actuar como juez ante él y le va a dar libertad, le va a dar el juicio a su favor. Le he dado esa intencionalidad, le hemos dado esa intencionalidad a esos nombres. Dios le dio a Jesús ese nombre con intencionalidad para que entendiéramos que ese es nuestro libertador. Ahora, hermano, para finalizar, el propósito de Dios, la sabiduría del Señor se expresa en el propósito por el cual vino el Señor Jesús a nuestra vida, y es nuestra redención. El niño nacido en un pesebre vino a ser el cordero, vino a nacer para ser el cordero de Dios, que vino a dar su vida en rescate por muchos, según nos dice Mateo 20:28. ¿Qué nos dice todo esto? Nos habla de una desgracia. Nos habla de una carencia, nos habla de una maldición sobre la humanidad. Y es que la humanidad nunca podría ser jamás lo bastante buena para por sí misma reconciliarse con Dios. No había ninguna manera. Porque todos nacemos con una tendencia progresiva hacia el pecado. Los que tenemos hoy en bracitos y que solamente lloran, comen y hacen otras cosas, nada, no se le ve sino inocencia, pero cuando ya empiezan a caminar, empiezan a romper cositas y más grandes, empiezan a hacer más cosas, tienen una ligera tendencia que nadie le ha enseñado a pecar. Desgraciados que somos la humanidad con respecto a eso. Pero solo Jesús estaba capacitado para cargar con toda la ira de Dios por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados. Por una causa nació Jesús. Por una causa los ángeles vinieron del mensaje, los pastores escucharon el mensaje y lo pregonaron. Por algo nació en un pesebre, por algo nació en Belén, por algo fue en el momento que Dios quiso. Para que todo quedara grabado en nuestra mente y fuéramos hombres agradecidos, mujeres agradecidos, como los pastores para ir corriendo a predicar también el evangelio de buena salvación a los demás. No para que tengamos datos y datos y datos de nuestra vida, sino para que salgamos corriendo y expliquemos que hay salvación en el Señor Jesús a los que están afuera. No para que quedemos impregnados con las luces como la pastora predicó, la fiesta de las luces. Jesús es luz en el mundo y nosotros tenemos que imitarle también, hacer esa luz en el mundo. Dios nos ha dado esa luz a través del Espíritu Santo, pero nuestro Dios es el que brilla y tenemos que anunciar esa luz a este mundo, tenemos que anunciar a ese Salvador, tal como hicieron los pastores, aquellos humildes pastores.
Porque para ser un pregonero de la justicia, para ser un pregonero del Evangelio hay que ser humilde y reconocer que tú mismo necesitaste esa salvación. Para reconocer que tú no tuviste ni sabiduría, ni poder, ni gracia, ni dinero suficiente para comprar tu salvación. Por eso desde el cielo se estuvo preparando esa gran idea de parte de Dios de mandar ya desde la eternidad a un Salvador para la humanidad. Y eso es lo que celebramos este día. El hecho de que nuestro glorioso Señor vino. Yo quiero hacerte una pregunta para acabar ya de una vez por todas. ¿Te reconforta, te llena de alegría el hecho de que tu Dios haya sido tan sabio en los acontecimientos de la Navidad? ¿Lo has meditado, has pensado en cada uno de los detalles que Dios te muestra en la palabra para que pudiéramos entender lo que ocurrió, para que pudiéramos comprender lo que debemos de hacer de ahora en adelante? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de ese cuidado que tiene Dios diario en nuestras vidas, de esa sabiduría para dirigirnos en la vida? Porque a veces nos dirigimos nosotros mismos y, como dicen por ese norte, nos esmochamos, chocamos, nos rompemos, porque no hemos sido buenos conductores, no hemos sido buenos hombres y mujeres que hayan estudiado el camino. Pero nuestro Dios lo tiene todo en sus manos. ¿Cuántos quieren vivir de esa forma en la vida de Dios? Estar en las manos de Dios, sabiendo que Dios tiene todo bajo control, que no se le escapa ningún tipo de detalle, que todo lo tiene controlado, que tiene preparado la gloria para nosotros. ¿Cuántos quieren estar viviendo en esa forma de vida? Gloria a Dios. Vamos a tomar esa decisión. Y yo quiero, hermanos, que pasemos todos aquí adelante para despedirnos hoy. ¿Qué hemos aprendido acerca de la historia de la Navidad, sobre esa profundidad, sobre lo insondable de la sabiduría de Dios y sus caminos? Hemos aprendido mucho. Ahora la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguirle aunque no parezca lógico lo que Dios quiera hacer con nosotros? Yo quisiera que la pastora subiera también. Y creo que vamos a despedirnos con un himno, ¿verdad? Ponte aquí, Juan, ya. Aunque bueno,